Acaban de destruir a la gobernadora, quien ayer dio instrucciones para que ya hoy se arreglara el tubo del superacueducto. Resulta ser, pueblo de Puerto Rico, que acaba de admitir el vicepresidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en una entrevista con Normando Valentín a las 6:10 de la mañana, y específicamente en el minuto de las 6:18 de la mañana, en Noti1 acaba de decir el vicepresidente que van a tener que arreglar el tubo con unas piezas customizadas, hechas al momento, o sea que las van a tener que hacer nuevas y por tanto no tienen una fecha responsablemente para cuándo van a poder realmente arreglar el tubo y preparar. Estos son palabras mayores, porque ahora mismo obviamente lo que están haciendo es traer agua de otras regiones para ciertas partes, pero obviamente el sistema está vulnerable porque el superacueducto es la principal fuente de agua del norte hasta Juncos, Puerto Rico. Todo el norte, zona metropolitana, y Juncos, Puerto Rico. Imagínense, ahí están Gurabo, Juncos, todo lo que sería, ¿verdad?, la zona de las industrias más importantes para el país. Así como usted lo escucha, acaban de destruir las expresiones de la gobernadora, que dijo que hoy va a estar todo ya finalizado. Realmente van a tener que hacerlo nuevo. Y por si acaso, mire, yo prefiero que lo hagan bien a que lo hagan mal por presiones políticas y termine explotando el tubo de verdad y entonces estemos más tiempo sin él. Estos son palabras mayores en la historia. ¿Cuándo tú esperas y proyectan ustedes que todo eso que tú me acabas de explicar puede terminar, culminarse, para entonces empezar a sepultar nuevamente el tubo para comenzar a restablecer el servicio? Estos son trabajos custom made, ¿verdad? Son trabajos que se están realizando en vivo, ¿verdad? No existir este tipo de piezas para reemplazarlas. Pues, todos los metales, todas las soldaduras, todas las piezas, todas las juntas pues, se están fabricando en el momento. Tenemos varios soldadores en sitio, también compañías distintas y en apoyo. Son trabajos que bien. Así que no me atrevo a estimar un tiempo específico, pero, ¿verdad? El área Así que ahí están las expresiones de la gente de Acueductos. Discutí con Adolfo Rodríguez precisamente por qué estamos donde estamos. Si usted está sin agua hoy, dele las gracias a todo lo que ha pasado en el país de no tener un plan B. Porque Adolfo y pueblo de Puerto Rico, nosotros siempre apostamos al jonrón. ¿Cómo es posible que toda la zona de norte de Puerto Rico dependa de un tubo? ¿Alguien me puede explicar dónde tiene sentido que toda la industria, que hoy tenemos a Gurabo y Junco, donde están las empresas más, o sea, el atractivo que nosotros tenemos en comparación con República Dominicana en gran medida es que podemos llevarle agua a la industria de las empresas? Por eso es que Baxter se estableció aquí, por eso es que se establecieron aquí en Jayuya. ¿Por qué tú crees que está alguien en Jayuya allá arriba? En Junco, Amgen. ¿Por qué tú crees que la zona de Barcelona y Manatí en un momento dado fue porque es bonito, era chévere? Pues había una realidad competitiva, además de la 936, de una ubicación con una calidad de agua, porque la cantidad de agua que necesita una industria para poder mantener una operación de medical devices y de calidad FDA para los productos farmacéuticos y biofarma, pues ese es el atractivo nuestro. Entonces, Adolfo, antes de los años 90, cuando se construyó el superacueducto, habían unos pozos, habían unos incasos, habían pozos ¿verdad?, regionales, habían otras tomas de agua. Entonces nosotros básicamente hemos desatendido todos esos programas de resguardo porque como tenemos el superacueducto, pero gente, me perdonan, pero eso no tiene sentido. Ningún país del mundo puede depender todo su sistema de agua de un tubo. Pues si hay un problema con el superacueducto, pues hay que buscar entonces cómo logramos que entre agua de otro mecanismo, cómo llevar el agua a la gente de otra forma. Eso conlleva unos costos, eso conlleva unos gastos, sí, pero caramba, hay algo más importante que lo mismo que pasó con la luz, pasa con el agua. Ahora mismo estamos apostando completo al gas, como si no hubiéramos ya vivido la experiencia del búnker, como si no hubiéramos vivido ya la experiencia del combustible fósil anteriormente. Pero Adolfo, ahora el agua lo mismo. O sea, pues
Pues antes habían había un montón de casos y de puntos de agua que tenían sus deficiencias, que tenían sus problemas. Pues había que darle mantenimiento y asegurarnos de que estuvieran disponibles ahí para en caso de que ocurriera un evento, pues pudiéramos nutrirlo y darle mantenimiento, porque el superacueducto hay que darle mantenimiento y se hace, no estoy diciendo que no se hace, pero evidentemente esto nos ha demostrado, o sea, un país que pretende hoy decirle a las industrias del mundo, mira, ven para acá, regresa a Puerto Rico, China you're fired, Puerto Rico you're hired, pero no puede darle agua a Juncos y Gurabo donde están las principales industrias locales. Ah, no, pues olvídate. Mira, Jay, tú estás totalmente en lo correcto. Lo que a mí me sorprende es que cuando el superacueducto se creó, no fue para esto. No. Fue porque en aquel momento, tú recordarás, nosotros éramos muchachos, constantemente teníamos racionamiento, porque los abastos de agua, porque ya tanto La Plata como lo que era, Dios mío, se me olvida el nombre, Carraízo, y Sergio Cueva, que era la planta de tratamiento y demás, siempre estaban en un problema porque los sedimentos habían llevado que ambos embalses no pudiesen almacenar suficiente agua, y entonces el superacueducto se creaba para suplir de agua y, la escasez que había en el área metro. No era para darle agua a Junco como tal, porque Junco ya tenía un asunto del agua ya. De hecho, nunca hicimos las represas valencianos, que esos son otros 20. ¿Y cuántas veces han puesto la primera piedra de las represas valencianos? Chacho, como aquella, ¿te acuerdas? El tercer piso que le quería hacer Aníbal a la Valdoriotti, que lo anunció como 60 veces. Es la misma cosa. O sea, gente, yo desde que yo soy niño, y yo soy un cuarentón, yo fui con Aníbal a poner la primera piedra allí, cuando yo era reportero Noti1. Imagínate, o sea, o sea, todos los gobernadores que han dicho que va a ser la represa del valenciano. Sí, no, pero ahora sí, sí. Sí, ajá. Pues la cosa es... Por si acaso eso es en Junco, es una represa que se iba a hacer en Junco, ¿verdad? Pero nada, nunca se ha hecho. Nunca se hizo y se hizo adelantos para eso, pero nunca se llegó a hacer. El asunto es que yo recuerdo que esa gente tenía agua antes del superacueducto. Sí. Manatí tenía agua antes del superacueducto y todos esos municipios tenían agua antes del superacueducto. San Juan tenía agua antes del superacueducto. Pero te digo, porque el superacueducto se creó para suplir la deficiencia del agua que pudiese tenerse en la área metropolitana, con una población de casi 4 millones de personas en ese momento. En ese momento. Así que lo que tú estás planteando me parece que es totalmente correcto. Y lo que está sucediendo aquí, para que tampoco, ¿verdad? Y ser justos con el análisis también, esto no es que el sistema se dañó hoy ni que se dañó anteriormente, sino que aquí cuando se hacen reparaciones hay un problema de las presiones en un sistema que tiene 60 años, que a eso sí nunca se le dio mantenimiento, y pues ahí está. Porque el que se atreva a meterle mano a eso, Jay, a cambiar las tuberías aquí, olvídate, eso va a costar 5 riñones y 4 pulmones. O sea, no hay dinero para eso. Y cuando me refiero a 5 riñones, de cada una de las personas. Y cuando esto sucede, que a mí mi problema mayor es, Jay, que se está hablando de que hoy se va el agua para un montón de gente. En lo que el sistema se recupera, vamos a estar sin agua 2 o 3 días. Esa es la verdad. No. Adolfo, la verdad es que el sistema de agua nadie sabe cuándo va a regresar. Y yo sé que van a decirme que estoy exagerando. Yo sé que van a decirme que estoy loco. Los que saben del sistema, y créeme, yo he hablado con bastante gente que conoce el sistema. El problema que tienen esas plantas es que una vez eso se apaga, esas bombas, esos equipos, que tú ni siquiera sabes algunos dónde están para apagarlo y se quedan prendidos y están sobrecalentándose. Cuando eso se apaga, va a prender para atrás. Y porque, como tú decías, el sistema es uno viejísimo también. Eso también, tú sabes. A mí lo que me preocupa grandemente es cuando vuelvan a abrir. Por eso. Precisamente por el tema de las presiones. Y cuántas tuberías van a reventar y van a explotar. Recuérdate que nosotros estuvimos, ahora recientemente, un montón de gente en San Juan sin agua. Y fue precisamente por eso, porque abrieron tuberías y las tuberías cuando volvieron a abrirlas, reventaron en 60 sitios y no había manera entonces de controlarlo.
y hubo gente que se quedó sin agua por semanas, como sucedió recientemente con luz también, que no había luz en algunos sitios en Río Piedra. Estuvieron como 2 semanas sin luz. Fíjate, eso fue, yo creo que no se debió haber dicho más. Pero en el asunto de acueductos, cuando estas plantas empiecen a generar nuevamente y a enviar agua por esas tuberías, Dios nos coja confesado, Jay, y esto es el efecto de haber pateado la lata por años y que entonces ahora estamos padeciendo los males que no se hicieron antes. Y con suerte, todo el mundo va a restablecerse el agua en 2 o 3 días si hoy terminan esa reparación. Pues yo no sé si la va a reparar. Ayer estaban picando palos y estuvo raro que Eliezer no se metió allí a hacer un reclamo, pero estaban picando palos para poder llegar al tubo. Y si estaban picando palos y para llegar al tubo, imagínate hoy que entonces, yo esperaría que ya por lo menos ya los palos no se picaron y la maleza y todo eso, y la cantidad de agua que se perdió. Pero si eso se logra reparar hoy, ojalá. Pero como eso tampoco nunca ha sido así, tú sabes, usualmente nos dicen que se tarda un día de la reparación y de momento siempre se tardan 2. A lo mejor hay un guabairo que se metió a beber el agua allí y hay que detener la reparación también, tú sabes, uno nunca sabe. Pues, y hay otros que entonces se quejan y hay que proteger entonces el tubo y hacerle un ritual. Pero si con suerte eso se da hoy y si con suerte hoy prenden eso nuevamente, Jay, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en recuperar esa agua que para las casas que están en todo ese camino. Y cuando llegue a San Juan y cuando llegue a Juncos y Gurabo. Y mire, tú estás diciendo algo ahí, Jay, que para mí es importante. Y es el tema de que no está llegando agua en lugares tan precisos como Juncos, que tiene allí farmacéuticas enormes. Tiene a Ambient, tiene a Medtronic, gigantescas, haciendo productos allí. Si nosotros perdemos la capacidad de suplirle los asuntos básicos como el agua, como la electricidad, estamos fritos en términos de competitividad. Porque como tú muy bien dices, esa es nuestra principal arma en comparación con lo que serían otros lugares que están compitiendo con nosotros. Mira, ok, vamos a empezar. Una de las propuestas que había del superacueducto, y yo él hago varias veces hemos hablado de este tema, una propuesta era que se hicieran 2 tubos, precisamente para no depender de un tubo. Y una de las propuestas era 2 tubos de acero que corrían en paralelo para mantenerse uno de manera individual, cosa de que si uno se dañaba, el otro funcionara. Y lo mismo, darle mantenimiento a uno y apagar el otro, ¿verdad? Entonces, en fin, lo que ocurrió fue, como sabemos, que la que se hizo fue un tubo de acero revestido en hormigón. Ya ustedes saben quiénes se beneficiaban de que se hiciera de cemento y de repente se vendió la empresa. Pero nada, es que no quiero entrar en el tema de la corrupción, aunque fueron varias personas arrestadas y presas eventualmente, eso no es el tema. Y Thames Dick, yo no voy, de verdad que eso es un problema. De hecho, el día de hoy Inglaterra todavía sigue siendo un issue. Pero nada, lo cierto es que también se dejó de dar mantenimiento a la planta Sergio Cuevas, que hoy produce menos de la mitad de lo que podía producir. O sea, Adolfo, lo que tú dices de esa falta de mantenimiento, me perdonan, pero desde Pedro Rosselló para acá, que alguien me diga cuánto dinero hemos sacado para darle mantenimiento a las cosas. Porque cualquiera construye una casa, pero no cualquiera mantiene un hogar. Y eso suena bien cursi. Pero gente, en su casa, todos vivimos esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo un país que da por ok el que nuestras tuberías sean de los años 40 y tú escuchas cosas faraónicas como el segundo piso de la Valdoriotti, pero no el que voy a coger un tubo y voy a cambiarlo por un tubo, porque yo sé, todos sabemos que los tubos que se pusieron de acueductos tenían una vida útil de 40 a 60 años. Y por tanto, hay que cambiarlo. Ah, caramba, ¿y cuándo habrán pasado los 60 años? Pues ahora. Y tú ves que los socavones de repente que están ocurriendo en los municipios,
que de repente tú ves que hay se forma un boquete y se va un carro por ahí para abajo, una casa. Sí, pero ¿qué habrá pasado? Pues caramba, porque tienes un tubo allá abajo que lleva 40 años ya y ya se le pasó su vida útil. ¿Qué se supone que ocurra, Adolfo? Lo que pasaba en acueductos, pues se suponía que tú a los 20 años, toda planta de energía eléctrica, a los 20 años hay que cambiarla. No es que la vas a apagar, no, tú la dejas de resguardo. Recuerdo. Y esto pasó en Francia. En Francia ahora, cuando pasó el asunto de que los muchachos de Ucrania le metieron el bombacito, ¿verdad? Que el tubo, y se acabó la tubería de gas, para todos menos para Hungría, porque Hungría sigue conectada, para que tú veas. Y para allá, ¿para dónde es que va Trump? Para Budapest. Para Hungría. Para que tú veas cómo cambian los aliados. Así es la vida. Cómo cambian los aliados. Acuérdate que había que pelear también con Vietnam, porque Vietnam era comunista y ahora somos aliados de Vietnam. Y sigue siendo comunista. Esto es por el billete, bro. Pero nada, ok. Acaba de anunciar un acuerdo con Australia y Albanese. Bueno, nada, ok. Es que ¿qué hizo Francia? Francia tenía un plan de moverse en energía renovable. Y por eso le metió una bomba o dinamita a las plantas de carbón. No. Y un día, Francia, que es el país que tenía más energía nuclear, ¿verdad? Y de repente un día dijo, caramba, Francia, un país nuclear. Sí, Francia, ese país tan avanzado. Ese país tan Charles de Gaulle, ¿verdad? Tan socialista, tan alegadamente liberal. Corren energía nuclear, fíjate. Entonces, de repente, las plantas de carbón que ellos tenían y el gas natural, cuando pasó lo de Alemania, cuando pasó lo de Ucrania, Alemania, que también se había estado diversificando y demás, ¿qué tuvieron que hacer? Prender esas maquinitas. Prender para atrás las plantas. ¿Y cómo prendieron plantas de carbón que estaban disque para decomisar y las plantas nucleares que estaban disque para decomisar? ¿Cómo? Porque no es que estaban apagadas y no hacían, no, le daban mantenimiento, las prendíamos de vez en cuando, las chequeábamos a ver, porque si pasa algo de que a Rusia le da con tumbar el gas, pues tú necesitas tener tu planta de otra cosa. Igual que la planta eléctrica que tú tienes en tu casa. Tienes que darle mantenimiento, tienes que cuidarla, tienes que cambiar la gasolina, el aceite, es igualito. Y nosotros, y tengo que darle crédito a don Víctor García San Inocencio, que tú tenías que estar allí cuando aquello, porque eso fue hace como 30 años. Cuando Víctor García San Inocencio había denunciado. Eso me dolió en el pecho, eso. Está bien. Tantos años me dolió en el pecho. Hay que decir que la obra, parte de lo que ocurrió fue que el revestimiento del hormigón, tú sabes, es que no voy a decir esto porque es que no quiero, es que va a irse por el tema de la corrupción y ese no es el tema hoy. Podemos hablar de la corrupción del superacueducto, podemos hablar de toda la corrupción que hubo y hubo gente presa por eso. Y la gente presa que fue presa por eso y no vamos a entrar. Pero espérate, una de las cosas es que se había advertido desde la época de Víctor García Inocencio, cuando era representante en los años 90, que iba a terminar explotando el superacueducto. Porque la presión, el cemento que se estaba utilizando no aguantaba las presiones. Se hizo con un cemento de menor calidad del que se supone que se hubiese hecho. Porque era más barato al final del día. Y esa parte, pues, le echaron más agua a la mezcla. Para ser más sencillo. Y ese cemento, pues, se advirtió en aquel momento que eso era una posibilidad. Se fue en 1998. Yo recuerdo que para ese tiempo, don Víctor García San Inocencio hizo una investigación, y se hizo una investigación, hay que decir, porque cuando empiezan a probarla en Toda Baja explota el tubo y se dan cuenta de que caramba, quizás hace falta más hormigón. Y tuvieron que en 5,000 segmentos, en miles de segmentos, no me acuerdo el número exactamente, pero eran miles de segmentos, tuvieron que echarle otro. Nada. No estoy diciendo esto para tirarle la mala a nadie. Lo que estoy diciendo es, veamos, pueblo, la consecuencia de cómo nosotros hemos votado. Porque como votamos por los ojos, como la tubería no se ve, pues esa tubería. ¿Quién ha visto el superacueducto alguna vez? ¿Tú has visto el superacueducto alguna vez? ¿Tú has ido allí a decirle, superacueducto, ¿cómo está? No, vamos al centro de convenciones, vamos al Choliseo, vamos a esas otras cosas, ¿verdad? Esas obras chéveres y qué bueno, ¿verdad? Hacen falta. Pero la utilidad básica tiene que estar garantizada. Y ahora mismo veamos lo que está pasando
en el superacueducto. En acueducto en general, por décadas se pospusieron arreglos, mejoras y mantenimientos, igualito que en la luz, igualito en el agua. Y que nos dé la lección esto. Esto nos tiene que dar una lección, una bofetada en la cara a todos, incluyendo nosotros en los medios de comunicación, de qué temas tenemos que enfocar. Y modestia aparte, aquí hemos hablado millones de veces o miles de veces. Yo sé que especialmente has sido tú quien más ha hablado de esto, del problema brutal que tenemos al día de hoy, serio, de deterioro en la infraestructura en general, de falta de mantenimiento en general, de toda la infraestructura de utilidades. Y el tema no se toca a menos que explote, como pasó ahora. Y hay unos que explotan, como pasó ahora, y hay otro que es de seguridad, que son los hidrantes. Que esto es otro tema también, donde hay los hidrantes hay que darle también mantenimiento. Y eso es otra cosa que, acuérdate, lo pasó en otros lugares, que cuando vas a conectarte a los hidrantes no sirven. Y es un problema de seguridad también. Porque tampoco se le da mantenimiento y usted los ve por ahí rotos y demás. Y esa falta de mantenimiento que por años, por décadas, ahora la estamos manejando. Y este es el caso pues, y que tiene un efecto político, lo sabemos, todo eso es verdad. Pero esto que está sucediendo hoy viene a consecuencia de lo que sucedió años antes, que no se le dio mantenimiento para nada a estas tuberías. Sí, pero en vez de admitirlo, la gobernadora de turno lo que hace es declarar la guerra a las administraciones anteriores, totalmente innecesario, Adolfo. Este no es el momento No, es que te toca de estar peleando con eso. O sea, pues, y por eso, y el cambio gerencial ha hecho que, mira, el presidente de Acueducto hoy no es presentable en sociedad, no lo presentan a hablar, porque no es una persona que es comunicativa. Pues no hay problema con eso. ¿Está bien? Pregunta, ¿había que cambiar los directores regionales que habían? Las presiones que están dándose y que explotan, están dándose porque las personas que regulaban esto, ¿sabes lo que es escuchar al director del presidente de Acueductos decir abierta y públicamente, lo que es una lástima, que no tienen expertos en unas áreas claves, que tienen que mandarlos a adiestrar y que él cuando adiestre va a adiestrarse a otro, pero no tienen la gente más clave? Eso, para mí eso no es la más grave. Para mí la más grave fue las expresiones que hizo en un momento dado, que decía, tenemos una idea de por qué fue lo que pasó, que se reventó una tubería una semana después. ¡Una idea! Después de una semana yo no sabían por qué se agarra. Tienen una idea de por qué había pasado. Esa para mí fue trágica. Porque si a una semana a plazo, es como Luma, que todavía no sabemos por qué fue el apagón del año pasado. En mayo, tú sabes, todavía no han rendido el informe. Estamos igual. Y Adolfo, termino. Tenemos una idea también. Prepárese para estar sin agua hasta el sábado. Ese es el número de días. ¿Por qué? Porque cuando dicen 2 días, 48 horas. Si 48 horas es la reparación del tubo. Pero de ahí a cuando prendan ese tubo de nuevo, esa presión, y veamos la tubería que funcione, los tubos que aguanten, lo que revienta, lo que revienta, porque siempre revienta una vez. Es como tu carro. Tú apagas el carro, lo mandas al mecánico y le aparecieron 10 chichones más y empezaron a dañarse más cosas. Lo llevaste por X y de frente tiene Z y Y. Especialmente cuando estás terminando de pagarlo. Ya, porque así funciona esto. Tú apagas el sistema y cuando prendes de nuevo salen todos otros chichones. Porque hay cosas que están funcionando porque funcionan y siguen mecánicamente funcionando. Una vez hay un cambio mecánico, la detienes. Y eso pasa en energía eléctrica, eso pasa en acueductos. Por eso es que votar los empleados es un disparate. Por eso es que muchos de los tiempos nos hacían falta. Porque ellos son los que sabían dónde, aquel equipo es el que se daña siempre, pues vamos para allá. En la memoria histórica de toda institución hace falta. Y estos cambios de Luma y ahora de acueductos, de cambiar los directores regionales, traen consecuencias serias. Nada, advertidos estamos. Regresamos, esto es WKQ 580. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jfonseca PR.